Si quieres empezar a orar con regularidad y no has podido, o si ya tenías la costumbre y la perdiste, hoy vamos a hablar de cómo desarrollar un hábito de oración personal. Aquí, ahora. Todos estamos llamados y capacitados para vivir una vida de oración, pero hay muchos obstáculos que nos impiden orar constantemente. Voy a usar la imagen de 4 paredes que son como 4 ideas que le dan forma a lo que entendemos que es la oración, que la dejan como aprisionada y a ti sin la posibilidad de vencer los obstáculos que te impiden orar. Pero si ensanchamos estas ideas, lo que tú entiendes por oración se va a expandir no solo hasta alcanzarte, sino hasta llenar tu vida por completo. Veamos estas 4 ideas. La primera es la pared de la comunicación. La definición más común es que la oración es hablar con Dios. Eso hace que cuando te decides a empezar a orar, vas con unas expectativas muy irreales de qué es lo que va a pasar allí. Esperas que vas a poder decir todo lo que te inquieta y que Dios te va a abordar y a responder como lo hace un humano. Algunos esperan escuchar una voz que les habla, ver visiones, sentir cosas, pero cuando lo intentas te das cuenta que las palabras no te salen, que no puedes organizar los pensamientos, que te distraes. E incluso cuando puedes hacer un monólogo larguísimo y lo único que percibes que viene del otro lado es un silencio absoluto, es normal que te frustres y te desilusiones, porque lo que estabas esperando es una ilusión. Y aquí el problema no es ni el silencio de Dios ni tu falta de concentración, sino el énfasis que se ha puesto en que en la oración para comunicarse hay que hablar. Cuando Jesús dijo que no habláramos mucho al orar, lo hizo poniendo el énfasis en que su Padre ya sabe lo que necesitamos. Y la razón es que cuando venimos a orar tenemos 2 errores grabados muy hondos que aunque sea inconscientemente siempre los sacamos. El primero es creer que Dios no está enterado de lo que te pasa y que tienes que hablar mucho explicándoselo para que Él se entere. Y el segundo es creer que aunque Él lo sepa, entonces tienes que persuadirlo de que haga algo al respecto, porque hasta ese momento Él no ha hecho nada. Y en eso gastamos demasiadas energías tratando de pensar y poner en palabras algo que no hace falta que digamos. Lo que hace la oración personal es eliminar en los seres humanos la ilusión más grande que tenemos, y es creer que Dios está lejos y que no está involucrado con lo que nos pasa. Hay una serie de roturas, vacíos y golpes que todos llevamos dentro que requieren el cuidado de Dios. Y durante mucho tiempo hemos ido cargando, arrastrando y ocultando estas cosas, y Dios lo que quiere es que le des un espacio donde Él te pueda dar terapia y dejarte pleno y completo, tal como Él te pensó. Esto es lo principal que Dios quiere comunicarte. Esta es la comunicación que Dios quiere que sea posible en la oración personal. Tu oración personal no tiene que ser discursiva. Puedes usar tu imaginación para imaginar una escena bíblica o al mismo Señor y pensar libremente. Si te cuesta formar ideas, puedes tomar una oración escrita y leerla vocalmente o cantar. Si estás vinculado con la renovación carismática, te invito a pedirle a Dios y a usar el don de lenguas en tu oración personal. Este es un excelente remedio para cuando la oración mental no te funciona. Entonces, en vez de orar con la mente, oras con el Espíritu, dejando que Él ore por ti a través de ti. La segunda es la pared del método. Una manera errónea de entender la oración es verla como que hay una sola manera de orar. Es muy probable que si en ti hay un rechazo hacia orar, tu rechazo no sea hacia Dios, sino hacia el método con el que crees que debes acercarte a Él. Y tienes todo el derecho a rechazar ciertos estilos de oración. Los métodos no son para todo el mundo. Y gracias a Dios hay muchas maneras de orar. Si yo te dijera que para orar tienes que levantar las manos y balbucear palabras raras o clamar en voz alta, hacer gestos con la cara y mover tu cuerpo como que si danzaras, y tú piensas que eso es una locura, estás en todo tu derecho y no tienes por qué orar así. Para que nadie se me vaya a ofender, yo soy carismático y oro en mi habitación así.
Pero así como yo no trato de imponerle a nadie ninguno de mis modelos de oración, tú tampoco debes sentirte obligado a elegir uno. Es perfectamente normal que al principio te inclines hacia lo que te agrada y te gusta, así que préstale atención a cuáles son tus gustos al orar. Y es la constancia en el trato con el Señor lo que te va a hacer madurar e irte llevando hacia lo que Él entiende que es lo mejor para ti. Un consejo práctico para que puedas expandir esta pared es que vayas tratando con distintos modelos de oración. Empieza por los tradicionales, la oración verbal, la lectura espiritual con meditación, la lectio divina, el rosario o la liturgia de las horas. Apártate a un lugar privado donde no te molesten y preferiblemente no haya muchos ruidos que te distraigan, y desarrolla una rutina diaria con este método que has elegido. Lo ideal es que dures un poco tiempo con un método y luego pases a otro, e incluso los puedes combinar. Si necesitas una guía que te acompañe un poco más de cerca en cómo hacer tu oración personal, te recomiendo un libro de mi hermano Miguel Horacio que se llama Oración Personal Diaria. Tiene una presentación de nuestro querido padre Emiliano Tardif y te voy a dejar el link debajo en la descripción. La tercera es la pared del tiempo. Hay dos ideas populares que tienen que ver con el tiempo de la oración que nos limitan mucho. La primera tiene que ver con el momento del día en que debes orar y la segunda con la cantidad de minutos que debes dedicarle. El consejo típico es que ores en la mañana cuando estás descansado, despejado y todavía no te agobian los afanes del día, y que lo hagas todos los días a la misma hora con tal de desarrollar el hábito. Si lo puedes hacer y tu estilo de vida te lo permite, este es un consejo excelente. Pero si tú no eres una persona de las mañanas, si tienes niños pequeños que preparar, si tienes que trabajar en la mañana o si ya tienes una rutina temprano, pedirte que te levantes más temprano todavía para orar es insostenible. Orar temprano suena muy bonito, pero si sigues seducido por el sonido de este buen consejo y no lo puedes hacer, no vas a orar. Para ti la clave es la flexibilidad. Si tienes actividades lunes, miércoles y viernes en la mañana y martes y jueves en la noche, pues entonces pon tu momento de oración en el tiempo que tengas libre. Lo importante no es el momento en el que oras, sino que te decidas hacerlo cada día. Va a ser más difícil para ti desarrollar el hábito de orar cada día si cambias el horario, pero es posible. Luego está la idea de cuánto tiempo debes orar. 60 minutos es una meta que todo el mundo quiere alcanzar, pero la verdad es que orar 1 hora al día es un tiempo arbitrario que no tiene ningún significado espiritual. Al contrario, si estás empezando, orar 1 hora no es tan bueno como te parece. Al igual que cualquier otra disciplina, si te excedes en el ejercicio de la oración sin tener la resistencia para soportarlo, te puedes terminar desgastando y hasta quebrando. Y sí, pasa. Como método práctico te recomiendo que empieces con un tiempo corto. Por una semana completa, recógete a orar solo 5 minutos. Pones una alarma o vas mirando el reloj, pero solo 5 minutos con el método que hayas elegido. A la siguiente semana subes a 10 minutos. Si te parece mucho el primer día y entiendes que no lo puedes soportar, pues vuelve y baja a los 5 minutos, pero esta vez te vas a quedar el tiempo que quieras después que suene la alarma o veas que llegó el minuto 5. Y lo haces así durante una semana para luego volver a tratar con los 10 minutos y lo repites si es necesario. Después de una semana completa orando solo 10 minutos, entonces a partir del minuto 10 dejas el tiempo libre y te quedas ahí orando todo el tiempo que entiendas que puedes manejar. Va a llegar un momento donde vas a sentir que no necesitas ni la alarma ni el reloj y sencillamente te sientas a estar con el Señor todo el tiempo que Él quiera. Y así te vas a dar cuenta de lo que dice el padre Richard Rohr, que al inicio tú crees que estás haciendo oración y luego descubres que la oración es algo que pasa y tú sencillamente estás ahí. Habrá días donde 2 minutos van a ser suficientes para que creas que estás en la gloria y otros días 1 hora no te va a saber a nada. La vida de oración es así. La cuarta es la pared del objetivo. Normalmente todo lo que hacemos persigue un objetivo o responde a un porqué. Y la razón más común de por qué debemos orar es porque tenemos una obligación con Dios. Esa idea ayuda a muchas personas a desarrollar una disciplina de oración, pero de la misma manera hay otras personas que no lo comprenden o tienen dificultad para aceptarlo y se quedan sin orar.
Una de las cosas que más ayuda a las personas a querer orar es cuando descubren los beneficios que eso le da. Lo ideal sería que tú ores porque esa es la voluntad de Dios y le quieres agradar. Pero nuestros maestros espirituales, me refiero a santos y doctores de la iglesia, nos han enseñado que antes de llegar a ese grado de amor, pasamos por el grado en el que amamos a Dios por los beneficios que amarlo nos da a nosotros. Pretender llegar al último grado de amor sin pasar por el primero es irreal y peligroso. Y con esto hay que tener cuidado porque la Biblia enseña que para agradar a Dios hay que saber que Él recompensa a quienes le buscan. Cuando la gente ignora que Dios anhela que le pidamos su ayuda, la gente termina encerrada en su autosuficiencia, lejos de Dios. Un error muy común entre los cristianos es pensar que Dios está reservado como para los momentos extremos, como que si Dios fuera un bombero que solo apaga los fuegos de lo irremediable, lo milagroso, lo extremadamente difícil, y que a nosotros es que nos toca todo lo demás, lo afanoso, lo trabajoso, lo cotidiano y lo natural. Esta es una distinción irreal y cuando nos creemos este error sin quererlo, terminamos excluyendo a Dios de nuestro día a día. Y por eso es que no venimos diariamente a pedir su ayuda en lo cotidiano porque nos hemos creído que no lo necesitamos o que Él no está para eso. Y es irónico porque eso hace tu cotidianidad más difícil de lo que debería ser y cuando llega el momento de la emergencia no sabes cómo responder porque no te has entrenado en el momento de la bonanza para saber cómo orar, cómo pedir, cómo buscar la voluntad de Dios y cómo saber utilizar su ayuda. En tu oración personal de cada día no tienes que perseguir el mismo objetivo. Tu vida va a pasar por estaciones distintas. Y lo que tienes que hacer es aprender a traerle al Señor lo que estás viviendo tú, tu comunidad o tu país en cada momento. Pues espero y oro porque así como el Señor lo dijo en antaño, se ha derramado sobre ti espíritu de gracia y oración y puedas contemplar al que fue traspasado. Que puedas reconocer al Señor como tu Dios y Él a ti te reconozca como su pueblo. Que Dios te bendiga.